Funciones de los senadores en base a los artículos de la Constitución. Un trabajo realizado por Baeza Aguilar, Adrián Enrique, Bustos Cabrera Paulina, Cisneros González Lilia, su servidora, García Moreno José Alfredo, García Torres José Axel, Nieto Muñoz Jorge Joshua, Pimentel Morales Renato, del grupo 608 de la materia de Derecho. Para introducir un poco al tema, es necesario retomar nuestra Constitución política, la cual contiene los principios y objetivos de la nación, establece la existencia de órgano de autoridad, sus facultades y limitaciones, así como los derechos de los individuos y las vías para hacerlos efectivos. Contiene 136 artículos y 19 transitorios distribuidos en 9 títulos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en nuestro país el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo se deposita en un Congreso General, el cual a su vez se divide en dos cámaras, una de diputadas y diputados y otra de senadoras y senadores. Lo anterior está establecido en los artículos 49 y 50 de la Constitución Política. En este caso nos enfocaremos en los senadores, ya que es el tema que se está arribando. El Senado está compuesto por 128 senadoras y senadores, los cuales tienen como principal función el presentar iniciativas de reforma de leyes, propuestas, puntos de acuerdo y votos particulares. Los senadores tienen la obligación de presentar declaraciones e informes con motivo del desempeño de sus funciones o encomiendas. Destaca informar a la ciudadanía sobre las actividades realizadas durante la legislatura. Los senadores deben cumplir con la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones aplicables. Además, deben abstenerse a realizar actos incompatibles con las funciones que desempeñan, a hacer valer su condición de legisladores en beneficio propio y a revelar información reservada o confidencial. Ahora bien, con todo lo anterior pasaremos a mencionar y explicar cada uno de los artículos de la Constitución Política que van a hacer valer todo lo anterior, los cuales establecen la parte orgánica de la Constitución. En esto nos habla o corresponde a la división de los poderes de la Unión y funcionamiento fundamental en las instituciones del Estado. A continuación les hablaré sobre el artículo 176. En primer lugar, tenemos que decir que son facultades exclusivas del Senado. Ahora veremos la fracción 1, que fue reformada el 12 de febrero de 2007. Donde dice que el Senado será el encargado de analizar el informe de gobierno que el presidente emite a ellos, para de este modo poder analizar su gestión respecto a la política exterior. A su vez, se nos dice que el Senado tendrá la última palabra respecto a tratados o convenciones que el presidente sostenga, al poder terminarlos, suspenderlos, modificarlos, entre otros. Ahora veremos la fracción segunda, reformada el 27 de mayo de 2015, que nos dice que el Senado será el encargado de dar el visto bueno a nombramientos que realice el presidente respecto a secretarios de Estado, como no puede ser el secretario de Hacienda. Pero si éste opta por un gobierno de coalición, gobierno donde se llega a un acuerdo pactado por el jefe ejecutivo federal, los partidos políticos en aquel que intervengan, no para nombramiento en ciertos cargos. A su vez, la fracción tercera comenta que el Senado tiene el poder de autorizar la salida de tropas mexicanas al extranjero, así como el paso de tropas del extranjero por el país. A su vez, que éstas permanezcan en aguas mexicanas por un periodo de más de un mes. A continuación hablaremos sobre la fracción cuarta, que tuvo su reforma el 26 de marzo de 2019, y nos habla que el Senado es el encargado de supervisar a la Guardia Nacional por medio del informe anual que realiza el Poder Ejecutivo respecto a las actividades de esta institución. A su vez, la fracción quinta, reformada el 29 de enero de 2016, se plantea que el Senado deberá declarar la desaparición de poderes en el que los poderes constitucionales desaparezcan. Si ha desaparecido el Poder Ejecutivo, las entidades federativas determinarán la forma en que deberá nombrarse el gobernador provisional. En caso de que no se prevé en la Constitución local, el Senado nombrará un gobernador provisional, quien convocará elecciones. El nombramiento de este se hará por el Senado a propuesta interna del presidente de la República
con aprobación de las 2/3 partes de los mismos presentes, y en los recesos, por la comisión permanente, conforme a las mismas reglas. El funcionario así nombrado, o sea, el gobernador provisional, no podrá ser electo gobernador constitucional en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que él expide. A su vez, en la fracción sexta, reformado el 29 de enero de 2016, se encuentra estipulado que el Senado actuará como mediador entre los conflictos que existan entre los poderes de una entidad federativa y que se hayan interrumpido el orden constitucional. En ese caso, el Senado tendrá que determinar una resolución basada en la Constitución General de la República y de la Constitución de la entidad federativa. A su vez, en la fracción séptima, que tuvo su reforma el 28 de diciembre de 1982, se nos dice que el Senado funcionará como jurado en juicios políticos por faltas o omisiones que cometa un servidor político y que dañen los intereses públicos de su buen servicio en términos del artículo 110. A su vez, en la fracción octava, que tuvo su reforma el 31 de diciembre de 1994, se nos dice que el Senado tiene la facultad de destinar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de entre las opciones que el presidente le proponga. A su vez, son los encargados de aprobar o negar las solicitudes de licencia o renuncia de estos, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A su vez, la fracción novena fue derogada el 29 de enero del 2016. A su vez, en la fracción décima, adicionada el 8 de diciembre del 2005, se nos explica que el Senado puede autorizar, mediante decreto aprobado por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, los convenios amistosos que sobre sus respectivos límites pueden celebrar las entidades federativas. A su vez, la fracción onceava, reformada el 26 de marzo de 2019, nos explica que el Senado tendrá que aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el plazo que la estipula la ley, y si es que el Senado no comenta nada en ese plazo, se dará a entender que esta estrategia ha sido aprobada por ellos. En la fracción doceava, adicionada el 7 de febrero de 2014, se nos dice que el Senado será el encargado de nombrar a los comisionados del organismo garante que establece el artículo sexto de esta Constitución, en términos establecidos por la misma y la disposición prevista en la ley. A su vez, en la fracción terciava, adicionada el 10 de febrero de 2014, se nos dice que este artículo, que el Senado deberá hacer una lista con los candidatos a ostentar el puesto de Fiscal General de la República, nombrar a los elegidos y formular objeción que haga el Poder Ejecutivo bajo el artículo 102. Ya por último, veremos la fracción catorceava, reubicada el 10 de febrero de 2014, que se nos dice que todas las reformas que la Constitución marca en este artículo serán atribuidas a esto. Para concluir, creo que es importante conocer todo esto, ya que así nos podemos enterar de todo el poder que se le compite a la Cámara de Senadores y cómo estos pueden aprobar o desaprobar una gran cantidad de cosas que podrían afectar al país. Yo les hablaré sobre el artículo 77 y solo para recapitular un poco, como ya lo vimos, la Cámara de Senadores actúa en representación de la ciudadanía, pero esto es por parte del Estado. Así que evidentemente debe de existir una autonomía entre cada cámara, sea de diputados o sea de senadores, debe de existir una autonomía. Y para esto les hablaré a continuación sobre el artículo 77, fracción 1, 2 y 3, los cuales tratan textualmente, fracción 1, dictar resoluciones económicas relativas a su régimen anterior. Esto trata temas administrativos. La fracción número 2, comunicarse en la Cámara colegisladora y con el Ejecutivo de la Unión. Esto básicamente trata sobre que debe de avisarse a la Cámara de Diputados, así como al Poder Ejecutivo para cualquier acción. Y fracción número 3, nombrar a los empleados de su secretaría y hacer el reglamento interior de la misma. Esto no tiene mayor ciencia, simplemente es regular a quienes se emplean dentro de la Cámara de Senadores y cómo se va a ordenar, por eso un reglamento. Y ya para terminar con el artículo 77 me gustaría dar la explicación con mis palabras sobre este artículo, el cual no habla de otra cosa más que de la autonomía que debe de haber entre las dos cámaras, la de diputados y las de senadores. Una no puede existir sin la otra,
son estrictamente llevadas de la mano, pero eso sí, deben de regularse de manera distinta e independientemente para que puedan funcionar. Como podemos ver en este video, podemos concluir y pudimos observar las diferentes funciones que tiene el Senado en base a nuestra Constitución. Es de suma importancia conocer cuáles son las obligaciones y las funciones que tiene una parte del supremo poder de la Federación, pues como sabemos son nuestros representantes en la parte jurídica. Es decir, a través de ellos es que jugamos un papel en muchas de las decisiones tomadas para el beneficio de nosotros los ciudadanos. Por ejemplo, puede ocurrir que mientras los diputados aprueban una ley que beneficia a sus representados, los senadores la rechazan si entienden que la norma puede perjudicar a la integridad o bienestar de la provincia en cuestión. Por último, compartimos nuestras fuentes de consulta, donde podemos ver que destacan los derechos y obligaciones de los senadores, el artículo 76, que es básicamente gran parte de las obligaciones y funciones de los senadores, y la Constitución mexicana. Por nuestra parte es todo y muchísimas gracias por ver.